Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 2 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105, Primera Pedro capítulo 2, versículo 2, dice que es el alimento espiritual, es la leche que como niños espirituales necesitamos ustedes y yo de alimentarnos de la palabra del Señor. Como decía el Señor en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 31 al 37. Jesús enseña en Cafarnaún y cura a un endemoniado. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y en los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: «¡Ah, qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, tú, el Santo de Dios». Jesús entonces le conminó diciendo: «Cállate y sal de él». Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: «¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, mis amados hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo nos guíe y ponga en nuestro corazón la sabiduría de Dios que ustedes y yo necesitamos. Sabiduría 7:7 dice: «Pedí y me fue dada». Pidamos, porque dice Mateo 7:7 en adelante: «El que pide recibe, el que toca se le abre la puerta, el que busca encuentra». Busquemos siempre la sabiduría que viene de Dios. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz. Dame un corazón humilde para recibir tu palabra con humildad y no contentarme con escucharla solamente, sino ponerla por obra y perseverando en ella dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 4 del versículo 31 al 37. Jesús regresa a Cafarnaún. Dice: bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba. Acerca del sábado les invito a que vean el Evangelio del día lunes, 1 de septiembre, donde explico acerca de este detalle. Muy importante, no se queden sin mirar, por favor, el Evangelio del día de ayer. Ahí explico acerca del sábado. Dice: quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Jesús llegaba a la sinagoga a enseñar, al templo a enseñar. Cuando ustedes y yo vamos al templo, ¿a qué vamos? ¿A conversar? ¿A distraernos? No, vamos a aprender. Vamos a escucharle a Dios, vamos a estar con Él que está ahí vivo, presente, en alma, cuerpo, alma, sangre, divinidad. Está ahí Jesucristo.
esperándote a ti y a mí. Y Él se ofrece como el eterno sacrificio. Y Él nos da su cuerpo y su sangre para que ustedes y yo tengamos vida eterna, para Él resucitarnos el último día, para que ustedes y yo permanezcamos con Él, como dice en San Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. De hecho, el Lumen Gentium número 11 dice: la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Muy importante para que ustedes y yo, cuando vamos al templo, vayamos al encuentro con Cristo. Al encuentro con Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de la iglesia. A través del sacerdote está obrando ahí Cristo. In persona Christi se llama. In persona Christi. Ahí a través del sacerdote está Cristo. Independientemente como sea el sacerdote. Hay sacerdotes que pueden, y de hecho tienen, como todos tenemos nuestras debilidades, nuestros errores, pero en ellos, a recibir ellos el orden, el sacramento del orden sacerdotal, en ellos está in persona Christi. Está la persona de Cristo. Vamos al encuentro con Cristo. Entonces, nada de estar llegando tarde, nada de estar distrayéndose, nada de estar conversando, nada de tener los celulares por ahí, nada de estarse distrayendo a ver quién llega, cómo llega, qué se pone, qué no se pone. Nuestra mente tiene que estar puesto en Cristo. Y también irnos vestidos con ropa decente para la ocasión. Muy importante. Y aprender a recibir su palabra. Porque si Cristo enseña y ustedes y yo somos sus discípulos, tenemos que aprender. Y aprendiendo de Cristo, no quedarnos con ese regalo que Él nos da, sino salirlo a propagar. Porque la fe que no se propaga es la fe que se apaga. Muy importante. La fe que no se propaga se apaga. Entonces, si ustedes y yo recibimos la palabra de Dios, tenemos que pedirle la gracia para hacerlo vida en nosotros. Y no solamente en nosotros, sino propagar a los demás. Muy, muy importantísimo. Ahí está el defender la fe que recibimos en la confirmación. Y cuando esto sucede, pasa algo interesantísimo. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Si hay alguien que sabe la Biblia, es el demonio. ¿Qué les parece? Otra vez sin escuchar. Si hay alguien que sabe de la palabra de Dios, es el demonio. El demonio es quien le cita al Señor el Salmo 91, del versículo por ahí del 10 en adelante, en Mateo 4, en Lucas 4, cuando le invita a botarse y le dice: está escrito, le dice el diablo a Jesús, está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que te tomen de las manos y tu pie no tropiece en piedra alguna. Con esto quiero decir, con aprendernos la Biblia no es suficiente, sino convivirla y obedecerla. Muy importante, porque si de aprender se trata, el demonio sabe. Y si con solamente decir: tú eres el Santo de Dios, tú eres mi Salvador, el demonio hace lo mismo. Por eso dice en Santiago 2:19, tú crees que hay un solo Dios, haces bien, qué bueno, igual que el demonio. Igual que el demonio. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Los demonios hacen lo mismo y tiemblan. La cuestión está en la obediencia. Obedecer a Dios. Ahí es donde está el detalle. Por eso dice Jesús en Mateo 7, 21 a 23, no todo el que diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, porque el diablo también dice: Señor, tú eres del Santo de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. De modo que nuestra fe debe de ir de acuerdo con nuestras obras, que nunca se nos olvide. Nuestra fe debe de ir de acuerdo con nuestras obras. Y eso le dice el demonio: ¿qué quieres con nosotros? Tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces le contestó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole de en medio, salió de él sin hacerle daño. Qué enseñanza tan hermosa. Miren,
cuando se anuncia la palabra de Dios, es cuando el diablo revienta de rabia. Mientras no se dé a la oración, mientras no se dedique uno a escuchar a Dios, a leer su palabra, el diablo está tranquilo porque son presa fácil para él. O de hecho ya son esclavos de él, a través del orgullo, de la rabia, a través de la envidia, a través del odio, a través de la soberbia. Pero la palabra de Dios, cuando llega a nuestras vidas, nos empieza a iluminar y nos empieza a hacer dar cuenta qué está bien, qué está mal, qué es lo que tengo que dejar de hacer, qué es lo que tengo que empezar a hacer. Ese cambio de vida que debo de tomar, es ahí donde el demonio revienta, porque es ahí donde él sabe que va a perder una presa que para él era fácil antes de agarrar, ahora ya no, porque la luz de Cristo nos ha iluminado. Bendito sea Dios. Por eso es importante siempre darnos a la oración, leer su palabra. Si queremos nosotros combatir contra el enemigo. Y San Pablo nos dice en Efesios 6, del 11 al 17, que nuestra lucha no es contra personas que vemos, sino es contra espíritus del mal. Y para ello, San Pablo, bendito sea Dios, nos da las armas. Jesucristo a través de San Pablo nos da las armas. 1, la justicia. 2, la verdad. 3, el celo por el evangelio. 4, la espada de 4, la fe. Y recuerden que nuestra fe crece a través de recibir la palabra de Dios. Romanos 17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, la fe. Y siguiente dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y luego también dice que oremos, la oración. Entonces, estas armas San Pablo nos da para que ustedes y yo las tomemos y así nos defendamos del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien debemos resistirle firmes en la fe en Cristo Jesús, como dice en 1 Pedro capítulo 5, del versículo 8 al 9. Entonces, miren cómo el enemigo, él se enoja, se pone bravo cuando se anuncia la palabra de Dios. Por eso cuando se va a anunciar la palabra de Dios, ustedes han de ver, donde quiera que estén, ese rato, una llamada, me voy al baño, tengo que trabajar, ya tengo que dormir, tengo que manejar, y miles de pretextos. ¿Y por qué no hacían una fiesta? No, pues ya hemos bailado una hora, ya es mucho. Ay, sí, mucho, baile, 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 desorden. Ahí sí no pasa nada. Póngale a rezar un rosario, que toma unos 30, 40 minutos. Y van a ver la diferencia. Entonces, el enemigo es astuto, pero ustedes y yo hemos de ser firmes en la fe. Mire como dice, vamos a terminar leyendo Santiago capítulo 4, del versículo 6 en adelante. Mire cómo dice el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 4, del versículo, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sometámonos a Dios y estando con Dios. Y recuerden algo, no basta con decir, Señor, tú estás conmigo, yo sé que estás aquí, te acepto en mi corazón, yo estoy contigo, tú conmigo y ya. No basta. Para estar unidos a Cristo tenemos que participar del sacramento de la Eucaristía. Muy importante. Y para participar del sacramento de la Eucaristía tenemos que participar del sacramento de la penitencia. O de otra manera, nos tragaríamos nuestro propio castigo y condenación y pecaríamos contra el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice en 1 Corintios 11, del 27 al 29. Someteos a Dios,
resistidle al diablo. ¿Cómo? Resistidle firmes en la fe, y él huirá de vosotros. Y sigue diciendo el apóstol Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistirá al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. A veces cuando pensamos, oh, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo, no es que Dios se ha alejado, Dios siempre ha estado ahí. Como Él nos ha dado el libre albedrío, dice Siracides o Eclesiástico 15:14, es nosotros quienes nos hemos alejado de Dios, en algunas veces dejándonos llevar de las preocupaciones, de los miedos, de las ambiciones, de las codicias, de todo lo que nos lleva al pecado. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí nos da una clave muy importante, cómo acercarnos a Dios. Dice, limpiad pecadores, los malos. Limpiad pecadores las manos. ¿Qué está diciendo? Que vayamos a lavar las manos con jabón. Está diciendo, limpiad pecadores las manos, que nuestras obras deben de ir de acuerdo con lo que nosotros profesamos y creemos en Dios. Porque es muy fácil decir que creer en Dios y hacer totalmente lo contrario. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Cuando dice limpiados vuestras manos, es que mejoremos nuestras obras. Así decía allá Dios en Jeremías 7, mejorad vuestras obras, y yo me quedaré con ustedes. Tenemos que mejorar nuestras obras. Dice, entristeceos y llorad, que vuestra tristeza se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Que dejemos de buscar las alegrías que el mundo nos ofrece, sino que busquemos la paz que Cristo nos da, como dice en Juan 14:27. La paz os doy, no la doy como la da el mundo. El Señor nos trae su palabra, y con su palabra ustedes y yo, si nos dejamos iluminar, vamos a ir por el camino correcto en la vida, y perseverando en la palabra de Dios, vamos a dar mucho fruto, como dice en San Lucas 8:15, y vamos a llegar a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, hoy el Señor nos ha enseñado en su Evangelio que es importante recibir su palabra y ponerla por obra. Y de esta manera estamos haciendo la voluntad de Dios, y de esta manera no somos presas fácil para que el enemigo nos tome a su servicio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, que la Santísima Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Como dice la Sagrada Escritura, que el Señor te bendiga y te proteja.